de cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dado. Muy bien, hasta ahí. Yo creo que para la siguiente semana el versículo 6. Muchas gracias. Tú del contentamiento, a eso no es. A ver, ahora sí lo puedo cambiar aquí. Presentar. Tampoco. A ver. De la actitud, y ahí hablamos de 5 ejemplos de lo que nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a lo que debemos contentarnos, y luego 2 antónimos o 2 enemigos, entre otros que pudiera haber, del contentamiento y nuestra porción. O sea, si nuestra porción es el Señor, si mi porción es Jehová, pues cómo no voy a contentarme si tengo a Dios, si tengo a Cristo. Y específicamente esos 5 ejemplos que vimos. Ah, gracias. Ahí no sé, ahora sí no sé qué, por qué, pero tengo una idea, ya le voy a hacer. A ver si ahora sí. Ok, ay, discúlpenme. Muchas gracias. Esos 5 ejemplos que vimos del Nuevo Testamento eran del salario, contentarnos con nuestro salario, contentarnos con sustento y abrigo, con lo que tenemos, que pues ahí ya va todo lo que tenemos, ¿verdad? Pero vemos un énfasis en el salario y el sustento y abrigo por mencionarlo fuera de todo lo que tenemos. Y aparte, también contentarnos cualquiera que fuera o sea nuestra situación y también con la gracia de Dios. Entonces, ahora primero Dios vamos a hablar del conformismo. Am, y surge a estar pensando en el tema del contentamiento y también a estar leyendo la palabra de Dios, surge una duda quizás o una pregunta, porque aunque diga la palabra de Dios a ver si aparece otra vez, aunque diga la palabra de Dios que debemos contentarnos cualquiera que sea nuestra situación y con todo lo que tenemos, pero nos quedamos pensando que, pero nada más debería de entonces no hacer nada, o sea, nada más sentarme aquí y estar contento, ¿verdad? Porque pues no estar codiciando otras cosas, obviamente, pero quizás tampoco debería de desear nada, pues no, ¿verdad? Sabemos que debemos tener deseos, visiones, etcétera. Entonces vamos a ver bien este tema de un falso contentamiento o un conformismo. Yo creo que sí va a agarrar porque hizo algo bueno. Muchas gracias, Memo, por estar revisando eso. Entonces, si nos acordamos de esos 5 ejemplos, que sí los acabamos de ver y ahora es un ejercicio para trabajar la mente, que nos acordemos de esos 5 ejemplos, de salario, sustento y abrigo y lo que tenemos. Entonces, esos 3 ejemplos son cosas, ¿verdad? Son objetos, son cosas que tenemos o podemos tener. Salario, sustento y abrigo, lo que tenéis. Y luego, aparte, también tenemos la situación, que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación.
Y como último ejemplo, a contentarnos con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es suficiente. Y Dios nos dice que su gracia nos basta, que nos es suficiente. Pero ¿qué cosas no vienen en esos 5 ejemplos, en esos versículos del Nuevo Testamento? ¿Qué otras cosas no vienen ahí? O sea, la palabra de Dios no nos dice que nos contentemos, por ejemplo, quizás con nuestro estado o nuestro caminar o en esta carrera en que estoy, en donde voy en la carrera. Sí, porque la palabra de Dios sí habla de esforzarnos para lograr algo o para conseguir algo, ¿sí? No para esforzarme para conseguir más bienes o riquezas, etcétera, pero sí para ciertas cosas. Entonces, entendemos de Filipenses 4:11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahí es donde sí debería de contentarme, ¿sí? Y luego también en la carta a los Filipenses, capítulo 13, versículos del 12 al 14, ahí por si gustan acompañarme, Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14 dicen, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pues aquí am, Pablo aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación, pero obviamente vemos una actitud en Pablo de no quedarse conforme, ¿verdad? Sino de seguir adelante. No debemos contentarnos con lo que he aprendido de Cristo, ¿verdad? Pablo oraba por los creyentes que crecieran en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces yo no debo contentarme con mi aprendizaje o donde estoy en mi conocimiento de la gracia y el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Sino desear más, ¿sí? Seguir, proseguir hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces vamos a hablar un poquito de este falso contentamiento y principalmente vamos a utilizar la palabra conformismo simplemente para hacer diferencia y entender entre am, el contentamiento que queremos buscar y un contentamiento que no queremos buscar, conformarnos en situaciones que no. Pero otras palabras que pudiéramos también pensar, y por ejemplo una en la Biblia, tibieza, ¿sí? Quedarme conforme, tibio. U otras palabras también no estén en la Biblia que nos ayudan a pensar en este tema, mediocridad. Y luego también, aunque son un poco más fuertes o más allá que el conformismo, la indiferencia y la apatía, temas que ahorita se mencionaron durante la Cena del Señor, ¿verdad? Nuestra indiferencia muchas veces, nuestra tibieza, etcétera. Entonces vamos a ahora pasar a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 versículos del 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esta iglesia quedó conforme, ¿no? De nada tengo necesidad. Aparentemente pensaban que ya habían aprendido todo lo que tenían que aprender de la gracia de Cristo, del conocimiento de Cristo, de la palabra de Dios. Aparentemente ya habían llegado a esa medida de la estatura del varón perfecto en sus propias mentes. Y ahorita vamos a ver, porque si los siguientes versículos nos ayudan a saber qué hay que hacer cuando nos encontramos en este estado. Pero primero vamos a pasar a un pasaje más. Vamos a también leer en Ageo, Ageo capítulo 1, y ver otro ejemplo de conformismo, tibieza, mediocridad. Y en Ageo podemos empezar desde el primer versículo y por lo pronto solo vamos a leer los primeros 5 versículos. Ageo capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. El tiempo. En el libro de Ageo, el tiempo es un tema que en 2 capítulos cortos se resalta de la página, porque aquí mismo ya leímos la palabra 2 veces. En el versículo 2, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Bueno, realmente ya vienen 2 veces ahí. Y luego también en el capítulo, digo, en el versículo 4, el Señor dice, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas? Y si leen todo el libro, que no les va a tomar nada de tiempo, notan que Ageo es muy específico y enfático con los tiempos. Sí, muchos de los profetas mencionan que en tal mes, en tal año o en tal día, pero considerando que Ageo es un libro tan corto, lo menciona muchas veces. Por lo menos vienen 4 fechas diferentes y algunas de ellas las vuelve a repetir más que una vez. En mi Biblia nada más son 2 paginitas el libro de Ageo. Realmente viene muy corto, pero enfatiza los tiempos, ¿sí? Y lo que me llamó mucho la atención aquí fue la actitud de, del pueblo. Y aquí el problema es, y quizás lo difícil es, que el pueblo no estaba diciendo, no nos importa la casa de Dios, no nos importa el templo, no nos importa Dios. Ya no me importa Dios, ¿eh? Mejor voy a dedicarme a otras cosas. No, no estaba diciendo eso. No estaba diciendo tampoco que no fuera algo importante, ¿verdad? Que no fuera algo que se debe hacer, sino que decían, sí, en la casa de Dios hay que reedificarla, pero aún no es el tiempo, aún no es el tiempo. Entonces, terminamos diciendo con nuestras palabras que sí son importantes las cosas del Señor, pero después, o aún no es el tiempo,
y ahí quedamos conformes o tibios, ¿sí? El Señor dijo a los de la Odisea, ojalá fueran fríos o calientes, ¿sí? No tibios. Si somos fríos, por lo menos es más fácil que nos demos cuenta que lo estamos y no engañarnos a nosotros mismos a pensar que estamos bien, que somos calientes, cuando no. Y el Señor dijo, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está asolada? La obra del Señor aún no ha acabado en el sentido de lo que Él quiere decir hacer aquí en la tierra. Obviamente la obra del Señor Jesucristo en cuanto a la salvación es una obra perfecta y completa. Pero el Señor todavía quiere trabajar, todavía quiere salvar personas. Si no fuera así, no estaríamos aquí. Si estamos aquí, si no ha venido el Señor Jesús aún, es porque aún quiere salvar a alguien, aún quiere obrar algo en mi vida, aún quiere obrar algo en tu vida. Entonces, ¿es acaso tiempo que simplemente estemos habitando en nuestras casas artesonadas? Es un ejemplo. Seguramente no era el único ejemplo en la vida del pueblo de Dios en ese tiempo. Seguramente también estaban prestando mucha atención a otras cosas también, pero no a Dios, no a la casa de Dios. Digo, no estaban prestando atención, sí están prestando algo de atención, un 50% más o menos. Porque como digo, no estaban diciendo, no, no nos importa Dios, o no, a su casa, el templo, eso que, no, decían, ay, sí, 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 hay que reedificar el templo después. Entonces el problema no es que no le hayan dado a Dios ningún lugar en su vida. Sí le daban algún lugarcito, sino que no le dieron el lugar en su vida. Y ese es el engaño y lo difícil ah, del conformismo, de la tibieza. Con mis pensamientos y mis palabras digo que me importan las cosas de Dios, pero con mis actitudes y mis acciones demuestro que me importan más otras cosas, sea mi casa, como el caso del pueblo de Dios en el libro de Ageo, sean mis estudios, sean muchas cosas. Y podemos entender muy bien porque Dios a propósito usó un ejemplo de algo que no es malo, ¿sí? Todos necesitamos donde acostarnos, ¿verdad? Una casa. ¿Sí? Todos tenemos casa, pero necesitamos una casa artesonada, necesitamos una mansión, necesitamos, no sé, ¿verdad? O sea, a veces somos muy extremistas y pensamos, ah, sí, de esa gente que busca tener una mansión y una casa de millones o billones de pesos o de dólares y así, ¿no? No, yo no soy así. Pero bueno, en lo personal sí, yo quiero considerar mi actitud hacia la palabra de Dios y hacia lo que dice. Y a veces quizás no estoy ahorita soñando de tener una casa de millones de dólares, pero quizás siempre quiero algo más, ¿sí? Estoy como en el ejemplo de Ageo. En lugar de reedificar la casa de Dios, ahí están agregando a sus casas un cuarto adicional, una pared diferente, ¿sí? Vamos a ponerle vitropiso a esa pared. Sí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran casas artesanales. Estaban diciendo que estaban haciendo muy bonitas sus casas, no nada más un lugar para vivir o un lugar incluso cómodo con las necesidades como para la familia y para compartir con los demás. No, lo estaban llevando mucho más allá y quitando el tiempo y recursos al Señor. La vida no es un fulgor de súbita gloria ganada, sino solo la suma de días en que la voluntad de Dios es acatada. Y me gustó mucho esta cita, esta frase, porque muchas veces creo cuando pensamos en seguir al Señor o el tema de comprometernos con el Señor,
a veces nos emocionamos y pensamos, sí, ¿verdad? Así con nuestras palabras, sí, hay que seguir al Señor. O incluso yo, quizás no es cuestión de que los demás me estén viendo, sí, pero de verdad sí tengo un deseo de seguir al Señor, am, pero se me pasa, ¿verdad? Con el tiempo me voy enfriando, ¿verdad? De caliente me voy enfriando y quedo tibio. Este, pero la vida no se trata de simplemente ahí una fogata grande, una flama, un fulgor de gloria de Dios a través de mi vida, en, no sé, en unas horas o un día ni una semana, sino que es la suma de días, ¿sí? De toda la vida que nos da de hacer su voluntad. Y si pensáramos en el apóstol Pablo, o si pensáramos en George Mueller o otros hombres que nos asombra su ejemplo, ¿sí? No hicieron cosas en un día, ni en una semana, ni un mes, ni en la mayoría de los casos tampoco ni en un año, ni así, como para servir al Señor y por eso nos acordamos de ellos y por eso los estimamos. No, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿cuántos años estuvo ahí día tras día siguiendo al Señor? Y por eso nos maravilla su ejemplo, ¿sí? Nos asombra su ejemplo. Y muchos misioneros de igual forma, siendo fieles al Señor. Entonces, la idea es que prosigo hacia la meta, como ya leímos en Filipenses capítulo 3. Prosigo hacia la meta. No hay nada espiritual ni bíblico de pensar que debemos contentarnos o conformarnos con cosas que no son la voluntad del Señor, ¿sí? Debo aprenderme a contentarme cualquiera que sea mi situación, a encontrar gozo en paz en el Señor, sí, a contentarme a lo mejor con mi trabajo, con mi, en cuál iglesia estoy, no se diga cosas que uno ni puede cambiar, ¿verdad? La familia que tengo, lo feo que estoy, bueno, la falta de pelo, ¿verdad? Pues cosas que debo aprender a contentarme, ¿verdad? Pero no es bíblico ni espiritual decir, entonces hay que contentarnos con todo. No, no debemos contentarnos con la división en nuestra iglesia. No debemos contentarnos que yo estoy mal con mi hermano y no lo he arreglado yo. Si ya fui con mi hermano y ya hice el intento y pues él está batallando para perdonarme, bueno, ahí sí puedo aprender a contentarme porque ya obedecí al Señor. Pero si no he hecho lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer, entonces no es bíblico ni espiritual contentarme. No hay que contentarnos si no hay almas que están siendo salvadas. No hay que desanimarnos tampoco. No tengo todos los datos, pero ahí escuché una conferencia y dieron un ejemplo muy bonito de un hermano que estuvo entregando folletos más de 40 años. Y me hizo pensar pues, 7 años en la Alameda, ¿verdad? O cosas así. Pero este hermano más de 40 años estuvo entregando folletos en una calle, bueno, no siempre allí, pero la mayoría del tiempo en una calle cerca del centro de Sydney, en Australia. Y dijo que ahí era un buen lugar porque había mucha gente. Pero él, desde que fue salvo, era su meta compartir el evangelio de alguna forma. No me acuerdo si era con 20 personas, algo así, cada día. Entonces, pues dijo, pues es que tengo que encontrar personas, pues fue al centro, ¿verdad? Y a encontrar personas. Pero no nada más entregaba el folleto, que también me llamó la atención, paréntesis, nada que ver con el mensaje. No nada más entregaba el folleto, me permite entregarle el folleto. Le entregaba el folleto y le decía algo así, algo así. Si tú murieras el día de hoy, ¿sabes a dónde irías? Algo así, ¿verdad? Sabían de qué se trataba el folleto y así. Entonces, a veces, a veces
no hay que desanimarnos porque a veces no vemos el fruto, ¿sí? Y por eso menciono este ejemplo, porque este hermano pasó más de 40 años compartiendo el evangelio con por lo menos 20 personas al día y en 40 años jamás vio fruto de su trabajo. Pero había un predicador inglés que conoció a varias personas y ya es una historia larga que tú dices, pues solo Dios, o sea, da risa el ejemplo porque conoce a una persona que platica que fue salvo porque un viejito canoso, intrépido que me dijo que si moría, a dónde iba a ir, me dio un folleto, pero yo me fui pensando en eso y después fui salvo. ¿Sí? Y luego otra persona, le cuenta a este mismo predicador la historia de este viejito canoso de la calle George en Sydney. Y otro, y otro, y otro. Y es un ejemplo maravilloso, a ver si después encuentro todos los datos para compartirlo, porque personas de Sudamérica, de África, de Asia, bueno, específicamente de la India, en la Asia, de todas partes de una u otra forma. Salió este viejito, era chaparrito, canoso, entregando folletos. Y este predicador fue a buscarlo una vez que estaba dando conferencias en Sydney. Ya estaba muy, muy débil y pues se puso a llorar y llorar y llorar cuando el predicador le cuenta de todas las personas que le dijo que un señor en George Street, en Sydney, y él le dijo, nunca había escuchado de alguien que fuera salvo en más de 40 años. Entonces, no hay que desanimarnos, pero tampoco hay que conformarnos cuando vemos a nuestro alrededor y vemos que las personas no están siendo salvas, ¿sí? Que nuestra iglesia quizás o mi familia o yo mismo no tengo un testimonio para Cristo que esté llamando la atención a los que me rodean. No hay que contentarnos en esas situaciones. Hay que seguir al Señor Jesucristo, seguir hacia la meta. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Vimos diferentes ejemplos de contentarnos con nuestras cosas, con nuestra situación, etcétera. Pero ¿cuál es la solución cuando nos estamos conformando? Cuando no, estamos quedándonos tibios, ¿sí? Y no tengo todas las respuestas, pero siquiera en estos dos pasajes de la palabra de Dios hay respuestas, ¿verdad? En estos ejemplos hay respuestas y estoy seguro que hay otros pasajes que los hay también, las hay también. En el ejemplo de Ageo, el Señor dice, consideren bien sus caminos. Hay que pensar. Algunos dicen, algunos hombres famosos, tanto cristianos como no, dicen, el problema con el ser humano el día de hoy es que no piensa. Y es cierto, muchas veces no pensamos. La palabra de Dios dice que hay que considerar nuestros caminos. Hay que considerar mi relación con el Señor. Hay que considerar la situación en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia. ¿Qué me falta a mí hacer? A lo mejor pedir perdón a mi esposa, a lo mejor pedir perdón a mi hermano, a lo mejor ir a animar a algún hermano, a lo mejor simplemente hablarle. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo. 2, 3 minutos, una llamada. Hay que pensar. Y luego, también más que una vez, el Señor les dice al pueblo y a Zorobabel y a Josué, les dice, yo estoy con usted. ¿Sí? La solución es Dios. La solución es Cristo. La solución es la presencia de Dios. Y nada más de paso, cuando leo la frase yo estoy con ustedes o yo estoy contigo, como estábamos escuchando el miércoles entre semana en el capítulo 28 de Génesis, Dios le dijo a Jacob, yo estoy contigo. Cuando leo esta frase, me gusta
pensar y tratar de recordar cuatro cosas. Y una de ellas es, la primera de ellas es la provisión de Dios. Y si quieren saber las otras tres cosas que empiezan con P, pueden preguntar a los muchachos del PEP a ver si se acuerdan de la apertura del viernes. Yo estoy con ustedes. Dios es un Dios, también lo pensamos en la mañana ya, no nos va a pedir algo que no podamos hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Si nos pide cosas que no podemos hacer, nos pide cosas imposibles, nos pone una ley que no podemos cumplir en nuestra carne, pero no nos va a pedir algo que no podemos hacer con su ayuda. Y Él dice, yo estoy con ustedes. Es un Dios de provisión, porque Él hace la provisión para lo que ocupemos. Sí, Él ha dado, yo creo, hermanos, estoy seguro que Él ha dado la provisión que necesita la iglesia en Ampliación Los Ángeles para poner nuestros ojos en Él, para amarnos como hermanos en Cristo, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para servirnos en humildad. Estoy seguro que Él ha dado la provisión. Y si no lo estamos haciendo, no lo hemos logrado, no es porque falte provisión de parte de Dios. Y no es porque falte su presencia tampoco, porque Él ha dicho, yo estoy con ustedes. Y no es el único pasaje, y viene el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Yo estoy con ustedes. Y yo veo la misma solución en Apocalipsis. Voy a regresar ahí a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, otra vez desde el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Y luego le dice a la iglesia, te aconsejo. ¿Sí? Está dando un consejo. Si alguien te da un consejo, hay que pensar. Y si más es del Señor Jesucristo, ¿verdad? Te aconsejo que de mí compres. Entonces ya estamos viendo que la solución es Cristo, ¿verdad? Que de mí compres. Y esto, la palabra de Dios es infinita. El hermano que dio la conferencia del miércoles, a él también le gusta decir que la palabra de Dios es infinita. Puedes estudiar unos versículos vez tras vez, tras vez, tras vez y encontrar tesoros y lo vuelves a estudiar y lo vuelves a ver, ¿verdad? Y es hermoso como Dios ha hecho su palabra para que nos maravillemos de él. Y a veces son cosas sencillas, pero ahí están. ¿Sí? Aquí dijo que ellos dicen que son ricos, pero que no saben que son miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos y desnudos. Y luego dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado. Ellos pensaban que ya estaban ricos, pero él dice que necesitaban comprar oro de él, de Cristo. Y pensaban que estaban ricos con su dinero pues del mundo, me imagino, ¿verdad? Porque era una ciudad de mucho negocio, de mucha mercancía, de intercambiar con otras ciudades y partes del mundo y todo eso. Por lo mismo tenían muchas vestiduras y telas muy bonitas. De hecho, de la tela es una de las mercancías que manejaban. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Y vestiduras blancas para que te vistas. Pensaban que ya tenían telas muy bonitas, pero necesitaban las vestiduras del Señor. Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver, porque el Señor dijo que estaban ciegos. Pues ya ahí estamos viendo que la solución es acudirnos
al Señor Jesucristo, pero todavía sigue más puntualmente. Yo reprendo, versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un versículo que nos conocemos muy bien y seguramente hemos escuchado, ¿verdad? Que no es principalmente un versículo evangelístico, aunque gloria a Dios que se puede también usar para eso, pero nos habla a nosotros, a los cristianos, sobre todo a los que somos tibios. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La solución es Cristo. Y Él está ahí, así como dice, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo. Él está en la puerta tocando, no está lejos. Si nos volteamos a ver a Cristo, no está lejos, está esperando que lo hagamos. Y está ahí para ayudarnos, para ayudarnos a hacer lo que tengamos que hacer, obedeciendo su palabra, para llenarnos con una nueva visión de Él. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena o perece, ¿verdad? Eh, Hay que tener una división divina, una visión de Cristo, una visión de Dios. Y otros versículos muy conocidos, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Buscar a Cristo, porque si no tenemos una visión de Cristo, si no ponemos los ojos en Cristo, nos desenfrenamos o perecemos o destruimos a los que nos rodean, sea matrimonio, familia, iglesia o hasta la comunidad en algunos casos. Pongamos nuestros ojos en Cristo y consideremos bien nuestros caminos para buscar no estar conformes con lo que no debemos estar conformes. Sí contentarnos con lo que sí debemos contentarnos. Me gusta mucho el himno. No lo he cantado mucho en español, en inglés más, pero creo que sí es conocido, que dice, más de Jesús deseo. Y lo dice muchas veces, pero una estrofa dice, más de Jesús deseo, más de su pura bondad, más de la vida en su cruz, más de su plena verdad, más de Jesús deseo. Que el Señor nos abra los ojos para verlo a Él y para seguir adelante y proseguir hacia esa meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Nuevamente pedimos que no seamos solo oidores de ella, sino hacedores. Confesamos, así como ya lo estamos haciendo durante la mañana, que hemos pecado delante de ti mucho. Y cada quien tendrá y tiene y tengo sus pecados, pero también hemos pecado como familias, también hemos pecado como iglesia. Y lo queremos confesar delante de ti. También queremos reconocer que tú eres el Dios verdadero, que tú eres un Dios suficiente y poderoso para arreglar cualquier situación en nuestras vidas. Que tú eres un Dios suficiente para que nosotros podamos vivir piadosamente y en paz.
y en amor sirviéndonos los unos a los otros, así como nos dejó ejemplo tu Hijo, el Señor Jesús. Lo reconocemos y queremos pedir que nos ayudes a tener más fe, porque como aquel padre de familia que dijo, sí creo, pero aumenta mi fe. Entonces leemos en tu palabra, Señor, que tú eres suficiente y lo creemos, pero también sabemos que muchas veces nos desanimamos y pedimos tu ayuda en esos momentos. Pedimos que aumentes nuestra fe para creer en ti, para orar diligentemente y fervientemente por nuestras vidas contigo, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos en Cristo, porque te necesitamos tanto. Y ayúdanos, aumenta nuestra fe para esperar grandes cosas de ti y esperar que tú obres grandemente y que veamos amor y humildad y unidad en esta iglesia y que veamos almas siendo salvadas por tu gracia. A veces es difícil creerlo, pero sabemos que no es porque tú seas débil ni pobre, sino que nosotros ah, nos desanimamos y quitamos los ojos de ti. Así que ayúdanos, Padre. Anímanos, aumenta nuestra fe, enséñanos en el nombre del Señor Jesús.